Atera, yo creo que hoy tiene un rol muy importante y es ser la voz del cliente cuando se habla de transición energética. Nosotros comenzamos como creo que ahí comenzó todo el que estaba hablando de transición solar. Esa fue la primera solución, el primer producto. Cuando nosotros le mencionamos en una conversación en un cafecito a Brookfield de que estábamos pensando sacar esta compañía, nos dijo, no, venga, yo quiero ver esto en exclusividad, sí. Tengo fondos de descarbonización y este es un play que quiero jugar. Fuimos encontrando que en el sector industrial había un apetito por entender más cómo se relacionaban con la energía, cómo el industrial podía optimizar su recurso energético, sobre todo cuando empezaron a ver que la energía cada vez representaba más dentro de su costo de producción. La palabra energía representa muchas cosas, desde encender la luz cada noche o cargar la batería de tu teléfono, encender los motores de tu empresa, o mejor aún, eso que te recorre el cuerpo cuando haces algo que te apasiona. Bienvenidos a Aquí se habla de energía, el podcast de Celsia. Conducen Ricardo Sierra y Gonzalo Velázquez. Ricardo, hoy tenemos un hijo pródigo. Sí, total. La parábola de la Biblia de un hijo pues que se fue y después volvió con mucha plata. Se trata de nuestro invitado Luis Felipe Vélez. Va a ser muy difícil no decirle Pipe. Estuvo haciendo parte de Celsia durante largo tiempo, después de una experiencia que él había tenido pues en diferentes sectores. Pero Luis Felipe llevó adelante una cosa muy importante en Celsia, que era lo que llamábamos internamente pues la parte comercial tradicional, pero también los nuevos negocios, que fueron nuevos como 5 años. Y lo que era una capacidad de descubrir océanos azules en el consumo y en la demanda detrás del medidor de la energía. Y ahí encontró Luis Felipe con su equipo una cosa bacanísima, que hoy acaba de salirse de Celsia con un papá pues súper platudo, aliado, que es Brookfield, Celsia, y crearon Atera. Así es. Pipe, bienvenido. No, muchas gracias. Qué rico estar acá conversando de todas estas experiencias de esos 10 años. Gonza, fueron 10 años exacticos. Exactamente. Qué tan bacano, Pipe. Así es. Pipe, esta semana anunciamos, digamos, el nacimiento oficial de Atera. Atera nació oficialmente como compañía, yo no sé, hace un mes más o menos, pues una cosa así. 1 de agosto. 1 de agosto. Así es. Y la gente que nos está escuchando ha visto la noticia seguramente de que Celsia creó una compañía de eficiencia energética. Pero a mí me ha gustado echar el rollo desde que esto nació, porque la gente no sabía que en realidad teníamos una compañía de eficiencia energética dentro de Celsia, porque tú fuiste el managing director de esa orquesta. Eso fuiste de los primeros que trajo todos los productos y servicios, venías de una industria completamente distinta a la energía eléctrica. Cuenta cómo fue la evolución de esa división dentro de Celsia y qué es eficiencia energética. No, pues gracias, Ricardo. Sí, realmente Atera, hay que decirlo, es que Atera es un intraemprendimiento. Hoy en día puede que sea una compañía aparte, pero Atera fue un intraemprendimiento de Celsia. Yo lo decía en estos días, estaba haciendo un poquito de memoria de esos 10 años en Celsia, y la primera vez que te conocí en la entrevista de trabajo, porque yo trabajaba en un sector muy distinto, y me hablaste como de ese futuro de la energía. Ya lo veías venir, ya se estaba hablando de las 4D, de la descarbonización, se hablaba de la descentralización, digamos que todos los temas de transición energética, pero se venía hablando muy desde el sector, como si fuera un discurso muy solamente de los participantes principales del sector, pero nadie estaba hablando en serio a nombre del cliente. Y esa fue la invitación que me hiciste hace 10 años, es únete a Celsia y creemos aquí soluciones, pero que el cliente sea el que esté en el centro hablando del sector energético. No era común, era algo muy innovador. Fueron 10 años creando productos, algunos en el camino no funcionaron, como todos los intraemprendimientos, y otros fueron cogiendo mucha fuerza. Específicamente los de eficiencia energética, fuimos encontrando que en el sector industrial había un apetito por entender más cómo se relacionaban con la energía, cómo el industrial podía optimizar su recurso energético, sobre todo cuando empezaron a ver que la energía cada vez representaba más dentro de su costo de producción. Entonces es un tema de competitividad, sumado a un tema de sostenibilidad.
cuando también se comienza a tomar un poco más de conciencia sobre la relevancia de la sostenibilidad en los procesos productivos, pues también llega el tema de la energía sobre la mesa. Sí, el capítulo descarbonización, que se ha vuelto pues un mantra para todos los industriales y comerciales. Tal cual, tal cual. Y hoy no hay un industrial que no hable de descarbonización. Entonces, pues comenzamos a crear los productos. Esto fue un camino muy interesante y efectivamente el año pasado, en el 2024, hay un interesado, un externo, como dice Gonzalo, que es Brookfield, un grupo de capital, un grupo de inversión. Y Brookfield habla con Celsia y le dice, oiga, a mí me interesa lo que ustedes han creado allá. Entonces es un reconocimiento muy bonito a estos 10 años de desarrollo desde Celsia, ese intraemprendimiento. Y ahora el 1 de agosto nace oficialmente Atera como una compañía de Celsia y de Brookfield para traer eficiencia energética a la industria en Latinoamérica. Así es, pero vení, un momentico, devolvámonos. Hagamos un rewind, 10 años atrás. Entonces dijimos, bueno, vamos a ayudarle a los clientes más allá del contador, como se dice, perdón, detrás del contador, el behind the meter. Y en el behind the meter uno se encuentra de todo. Uno llega a una industria, a una oficina, a un centro corporativo, Gonza, y vos encontrás aires acondicionados, iluminación, encontrás ascensores, tragando sí, energía, un montón de cosas. Techos Procesos para utilizar, térmicos. procesos térmicos en industrias. Entonces, contá, ¿cuál fue el primer producto de eficiencia energética con el que arrancamos? Bueno, nosotros comenzamos, como creo que ahí comenzó todo el que estaba hablando de transición, solar. Esa fue la primera solución, el primer producto. Me acuerdo perfectamente bien, 2016, marzo del 2016, estábamos firmando el primer contrato, digamos, contrato PPA de solar privado en Colombia, con una compañía del Valle del Cauca y con una en Antioquia, 2 en simultánea, no sé si te acuerdas, Ricardo, sí, claro. Socia y Intergraphic de Occidente. Techos, eran techos solares. Techos pequeñitos de 60 kilovatios, esos 60 kilovatios en esa época para nosotros parecían de 1000, porque no sabíamos hacerlo, el talento no estaba desarrollado para eso, pero ese fue como el mango bajito. Eso fue creciendo y la generación distribuida solar fue tomando más relevancia, pero nos permitió tener unas conversaciones distintas. Eso fue, digamos, que fue el descubrimiento en el camino, es que cuando ya entrábamos a las plantas y les diseñábamos la curva de consumo energético, empezamos a entender por qué se comportaba de una forma, cuál era el sistema que gastaba más energía, por qué necesitaba más a ciertas horas, y eso nos fue dando como una base de conocimiento para ir teniendo otras soluciones. Entonces fue en la misma conversación con los industriales, fuimos detectando y aprendiendo dónde estaban esos puntos de alto consumo, que es donde tenían el mayor desperdicio. Y ahí fue donde empezamos a crear el equipo, empezamos a crear el talento, nos tocó cambiar de talento. Celsia pues hablaba siempre con ingenieros electricistas y acá tocó involucrar ingenieros mecánicos, especialistas en procesos térmicos, especialistas en procesos de frío, ¿sí? Entonces fue un cambio muy radical y esos son 10 años resumidos, muy cortos, pero el aprendizaje muy interesante. Teníamos un cuento, qué pena, Gonza. Teníamos un cuento que era, entramos como un equipo comando por el techo. Los celsianos entramos por el techo, entonces empezamos con el techo solar, después seguía la iluminación, después seguía el aire acondicionado. Por ahí empezamos. ¿Te acordás? Tenía sistemas de respaldo. Las plantas, y la eso, luz. Y eso empezamos con unas cosas chiquiticas, pero como lo decías, pero cuando uno mira lo que hay hoy, 10 años después de darnos contra las paredes, porque eso pues no fue pues como que, ay, qué maravilla, y eso el PowerPoint, el Power Plant, facilísimo, no, fue durísimo, pero ahí hay un set de productos que sería muy interesante que lo profundizáramos en un ratico. Ricardo, yo puedo recordar porque la oficina de los comerciales estaba al lado de la nuestra en comunicaciones. Ustedes hicieron, Luis Felipe, una cosa muy bonita y es que cogieron al equipo y lo empezaron a poner a interactuar con gente de procesos industriales para que aprendiera. O sea, eso fue muy interesante porque es como la reconversión que puede hacer una empresa con su talento para entender mejor las necesidades del cliente y poder llegar cada vez más en esa bajada desde el techo en más productos y más servicios. ¿Cómo fue esa reconversión? Sí, pues digamos que fue una de las primeras cosas con las que nos encontramos y era el conocimiento y el talento. Porque las conversaciones se daban, pero no siempre las podíamos sostener. Llegábamos hasta un punto donde solamente era como la entrega de energía eléctrica. Pero cuando ya nos hablaban de otro tipo de necesidades un poco más específicas, pues nos quedábamos cortos. Fue parte de esa curva de aprendizaje. Entrenamos la fuerza comercial.
trajimos aquí asesores externos, profesores universitarios, a darles clases de procesos industriales. Comenzamos a cambiar el idioma, comenzamos a estudiar y aprender de otro tipo de formas de consumo energético. La energía no es solamente kilovatio eléctrico como la conocemos, puede ser presión, puede ser kilovatio térmico, otro tipo de lenguaje. Nos tocó formarnos y como decía Ricardo ahorita, también cometimos errores en el camino, aprendimos, los clientes nos tuvieron mucha paciencia mientras aprendíamos. Igual estábamos dando una oferta muy innovadora y eso nos lo valoraron mucho. Y hoy, pues 10 años después, estamos recogiendo esto con un portafolio muy consolidado. Ya identificamos muy bien cuáles son las líneas que realmente tienen un alto impacto en los clientes y ya con un equipo técnico y un conocimiento espectacular de cada uno de los sistemas. ¿Cómo es ese portafolio, Pipe, para describirlo concretamente? Bueno, nosotros actualmente tenemos 3 principales líneas de trabajo. La primera sigue siendo generación distribuida, principalmente solar y ahorita si quieren hablamos de baterías porque esa es como la próxima frontera. Qué locura la batería. Es una cosa impresionante lo que está pasando en baterías, pero la generación distribuida fue la base para entrar a las empresas, entonces ese sigue siendo muy importante en el portafolio. Actualmente tenemos casi 200 megavatios de generación distribuida en los países donde estamos, eso nos hace muy relevantes en Latinoamérica en generación distribuida. La otra línea de trabajo es aire comprimido. Y aire comprimido suena un poco simpático hablar de una línea tan específica como aire comprimido, pero es que el aire comprimido es energía almacenada en un tanque. El aire en presión es energía. Y los sistemas industriales utilizan muchísima cantidad de aire comprimido, unos más que otros. Encontramos en la industria del vidrio, por ejemplo, que el aire comprimido, después de sus hornos para hacer la fundición del vidrio, el aire comprimido es el principal energético que consumen. Y ahí encontramos un nicho donde nos especializamos, hicimos una alianza con un experto también en aire comprimido y comenzamos a desarrollar soluciones de eficiencia energética para aire comprimido. Y yo creo que voy a hacer un break ahí. Mira, Gonzalo, importante, y Pipe, yo creo que nosotros aquí siempre, casi que todos los productos salimos con unos super aliados. Firmas pequeñas de ingeniería con un alto conocimiento que necesitaban como ese músculo, esa capacidad de llegar a los clientes de Celsia, con esa capacidad de entenderlos también. Y yo creo que en ninguno de los productos que logramos desarrollar arrancamos solos. Siempre arrancaste, Pipe, con un aliado, generamos la confianza y eso ha sido, yo creo que parte de ese éxito, crear un ecosistema, una red para poder profundizar en esos productos. Eso es cultura Celsia, Ricardo, Sí. si me permites. Es trabajar con los que saben, es ser abiertos a la conversación, a sumar esfuerzos y no ser como celosos con lo que uno hace. Y eso nos lo trajimos también a Atera. Eso es parte también de nuestro ADN en Atera. Ahora, seguir con esa estrategia de aliados. Entonces, volviendo al aire comprimido, pues ese fue cómo crecimos. Y si quieren, ahorita hablamos un poquito más de las regiones y los clientes que tenemos. Pero la tercera línea es la línea de los térmicos, frío o calor. ¿Y por qué es una línea tan importante? Primero, porque el 35% de la energía que se consume en el mundo es para calentar o para enfriar. O sea, ahí es donde está el gran... Es muy importante ese dato, 35%. De energía global. Ahí estoy Sí. incluyendo también los hogares, sobre todo en las zonas pues, donde hay estaciones. Entonces, es muy relevante el consumo energético en frío y calor. Y donde más se pierde temperatura es precisamente en los procesos de frío o calor. Cuando uno calienta, utiliza una caldera, pues hasta el 60% del calor, si uno está bien contenido, se pierde y se va a la atmósfera. Entonces, esa línea es muy relevante y nosotros hoy en día tenemos soluciones para las dos combinadas y ahí es donde hablamos de eficiencia. En la industria convencional, o uno tiene un equipo para enfriar o un equipo para calentar. La tecnología hoy en día permite que un equipo aproveche la energía al máximo para que enfríe y caliente, o para que el frío lo vuelva calor o para que el calor lo vuelva frío. Y ahí hablamos ya de unas eficiencias impresionantes que ya nuestros clientes están teniendo en esa línea de frío y calor. Esas son las 3 principales líneas. Seguimos con energía de respaldo, ese es un producto que sigue en el portafolio, pero cuando hablamos de eficiencia energética son las 3 que acabo de mencionar. Así es. Eficiencia energética se habla ya de que es el primer combustible de la transición energética. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así que el primer combustible? Claro, es que el consumirla eficientemente, de una forma productiva, es el primer paso que hay que dar. Es que creo, Ricardo, que nos dijo un invitado aquí en el podcast, el kilovatio más caro es el que no se tiene.
y el kilovatio más barato es el que se ahorra. Entonces yo creo que es importantísimo todo esto, la conciencia que tienen las empresas hoy del ahorro en el consumo de energía. Así es. Y Atera total. viene precisamente pues como a pegarle a esa diana tan importante en este momento. Así es, Atera yo creo que hoy tiene un rol muy importante y es ser la voz del cliente cuando se habla de transición energética. Es que tenemos ese idioma, hablamos el idioma y la necesidad que ellos tienen, como para que la conversación no sea solamente del sistema central de generación de energía, sino que los clientes también tengan conversación alrededor de la transición energética. Así es. Estábamos en un enredo, Gonza, el macho. A finales de los últimos 2 años, Luis Felipe y su equipo nos pedían cuerda y cuerda y cuerda, porque esto fue generando una bola de nieve impresionante con los clientes industriales y comerciales. Entonces, un sistema de aire comprimido, $5 millones. Un techo solar cualquiera, no baja o sea, de los de tamaño mediano, grande, pues son 200, $500,000 fácilmente, $1 millón. Entonces, esto iba pidiendo y claro, empezó a competir de tú a tú con las necesidades de nuestras redes, con las necesidades de mantenimiento de nuestras plantas de generación. Y hubo un momento en donde tuvimos que decir, Felipe, pare. Ya, o sea, no somos capaces de aguantar este ritmo de crecimiento. Entonces, en esa parada es que hacemos, este niño ya creció, esto hay que sacarlo a una compañía y nace Atera, en donde pues ya Felipe nos contó que Brookfield, cuando nosotros le mencionamos en una conversación en un cafecito a Brookfield de que estábamos pensando sacar esta compañía, nos dijo, no, venga, yo quiero ver esto en exclusividad, tengo fondos de descarbonización y este es un play que quiero jugar. Para Celsia, ¿qué implicó esta transacción? Eso me parece importante, Ricardo, porque tal vez lo que hemos hablado con los inversionistas, con los analistas de Celsia, no estaban viendo los intraemprendimientos y todo el valor que había ahí atrapado. Exacto, tienes toda la razón. En Energizarse estamos tratando de visualizar eso para que el valor de la acción empiece a reflejarlo. Y esta transacción lo refleja clarísimo. 400,000 millones de pesos menos en endeudamiento, el efecto en valor dentro de lo que significa Atera, la transacción que hicimos con Brookfield, eso daba 300 pesos por acción, imagínate, casi un 10% de valor frente al precio de mercado que teníamos ayer. Claro que está subiendo bastante la acción, entonces estamos muy contentos. Sí. Pipe, tranquilo que esta parte se la vamos a quitar a lo que te vamos a cobrar. Por tener Atera acá. Por tener Atera, exacto. Entonces nace Atera, Luis Felipe va a ser el líder con un grupo maravilloso, un talento humano de casi 100% celsiano, ¿no? Sí, en este momento somos 100% celsiano. 100% celsiano. Pero contanos 2 chismes. Primero, de Atera, ¿de dónde sale? ¿Qué es ese nombre? ¿Qué significa? Ajá. Bueno, Atera tiene un significado muy lindo. Atera es, digamos que es la abreviatura de Amaterasu. Amaterasu es la diosa japonesa del sol y la luz. Es un nombre que hace referencia, pues digamos que al sol, como hablábamos ahorita, la generación distribuida, el sol fue el primer producto, entonces como una forma de estar, bien simbólico, digamos, ahí en línea. Pero tiene otra connotación. Amaterasu no solamente es la diosa de la luz, sino que también es la madre de todos los emperadores de Japón. Entonces es una figura también de fortaleza, liderazgo y de mucho poder femenino. Entonces nos gustó mucho, nos identificamos mucho con la marca y hoy en día la que utilizamos. Muy Pipe, bien. Una pregunta, ejemplos concretos, ¿qué industrias han hecho como esa transición tan interesante y hoy están ahorrando plata, se han descarbonizado, han podido tener sellos que les dan más reconocimiento ante sus clientes? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, voy a hablar de aire comprimido, ahorita lo mencionamos y creo que es muy justo comenzar por ahí. Porque en solar tenemos muchos, yo lo mencionaba ahora, los 200 megavatios y creo que hemos conversado mucho alrededor de solar. Pero ya de los proyectos al interior, detrás del medidor de aire comprimido, tenemos un cliente en la industria del vidrio que nos permitió entrar a sus plantas. La primera de ellas fue acá en Colombia, con una inversión de $6 millones. Ricardo ahora mencionaba las dimensiones que se manejan ahí, a una reconversión industrial completa a sistemas de aire comprimido modernos. Tenían tecnología de hace 40 años aproximadamente, pues claramente eso es un sistema muy ineficiente. En los últimos 10 años se han desarrollado tecnologías para ahorrar consumo energético muy importantes, y lo que hicimos fue una reconversión desde el diseño, la operación y los equipos. Terminamos hace 2 años de implementarles este sistema y hoy en día ya con las mediciones que tenemos se están ahorrando el 30% de consumo energético
con el 30% de ahorro en la generación de huella de carbono. O sea, el impacto en sostenibilidad es directo con lo que se logran con estos sistemas. Maravilla. Ese es uno. Ve, y otro, ¿por qué no hablas para hablar del futuro? Hay varios temas de futuro en nuevos activos. Uno son las baterías, que hemos hablado mucho de eso aquí, Gonza, en el podcast, pero hay otro en eficiencia energética, que son las bombas de calor. Ve, la gente en Colombia, cuando uno habla de bombas de calor, muy poquita gente, de pronto los ingenieros de mantenimiento, las áreas de mantenimiento de las empresas tengan algo, pero explicarle a los que nos están escuchando esa maravilla de activo que es una bomba de calor. Eso es espectacular y como dices, es una tendencia del corto plazo. Baterías y bombas de calor son los dos game changers de la eficiencia energética realmente. Entonces, bombas de calor. Bombas de calor es un sistema muy sencillo. Incluso aquí lo mencionaba en el podcast de eficiencia energética hace unos meses. Es un aire acondicionado al revés. Toma temperatura del ambiente y la eleva para hacer calor. Tiene un rango de temperatura entre 80 y 95 grados centígrados más o menos y sirve para procesos que estén en ese rango térmico. Voy a mencionar uno específico, la pasteurización. Todo lo que es pasteurización de alimentos, bebidas lácteas, jugos, cervezas, tienen que pasar por un proceso que calientan para matar las bacterias hasta 80 grados, 85 grados centígrados por un periodo de tiempo. Actualmente eso se hace con calderas, con gas. Incluso con carbón en algunos casos, pero con gas en la mayoría. Calientan el agua y con esa agua calientan los líquidos. Esos sistemas de caldera se pueden reemplazar por bombas de calor, que es un sistema muy eficiente, que es eléctrico, se conecta a la autogeneración solar, entonces ahí ya vas ganando porque la fuente primaria es energía eléctrica solar y el sistema triplica la capacidad térmica que recibe del medio ambiente o de alguno de los elementos del sistema de producción. Eso hace que la eficiencia sea una cosa... La bomba de calor es el mago, es el hechicero de la eficiencia energética. Sí, convierte uno en tres. Hay discusiones de ingeniería que la energía no se crea, no es que se cree, simplemente aprovecha principios físicos para llegar allá y químicos también, pero es un sistema muy eficiente. En Colombia ya firmamos el primer contrato grande de bomba de calor. Hay algunos instalados un poco más pequeños, pero ya tenemos una compañía de industrias gaseosas muy importante que ya firmó con nosotros para ir reemplazando todas sus líneas de pasteurización por bombas de calor. No, hablemos de nuestros clientes, Postobón, Owens Illinois. Como Gonzalo me estaba cobrando, Ricardo, yo no sabía, pero... No, antes ellos nos van a agradecer que los estemos mencionando aquí. Sí, felices. En la industria del vidrio es Owens Illinois, aquí en Colombia lo conocemos como Peldar. De hecho, hay que decirlo, Peldar tenemos ya 2 proyectos en Colombia, les estamos entregando uno en Perú ya funcionando y estamos próximos a intervenir las plantas de México, que son 6 plantas muy, muy grandes de producción de vidrio. Y en bombas de calor tenemos a Griffith Food, que fue el primero que firmó con nosotros. Es un proyecto un poco más pequeño, en una línea para envase de alimentos, y ahora Postobón nos acaba de asignar la primera bomba de calor ya de un tamaño mucho más grande, de 1 megavatio para un proceso de producción. Como esa, esperamos tener 9 bombas de calor con Postobón. Así es. Todas esas compañías con su agenda de descarbonización, con su agenda de eficiencia, felices con el planteamiento que se les está haciendo. Así es. Cambiando un poquitico de los productos, que yo creo que ya los que nos están escuchando lo han percibido muy bien, también estamos diciendo una cosa, Gonza, que Atera va a ser la compañía con mayor diversificación geográfica del grupo Celsia, digámoslo así, de las compañías en las que Celsia tiene inversiones, porque va a estar actuando desde Perú hasta México. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, para los potenciales clientes que te estén escuchando, dónde vas a tener operaciones, dónde va a estar el equipo de Atera trabajando? Bueno, perfecto. Como mencionamos, ahora es un intraemprendimiento, entonces salen unos activos que ya Celsia tenía en Honduras, Panamá y Colombia. Ahora estamos ya como Atera abriendo 2 nuevos países que son México y Ecuador. Y digamos que ahí ya tenemos los clientes. ¿Cómo estamos llegando a México y a Ecuador? Que es importante entender esa llegada a esos países. Estamos llegando con los mismos clientes que desde Celsia atendíamos en Colombia. Por eso ahora mencionaba Postobón, ahora mencionaba Owens Illinois, está InBev también muy importante, que nos están pidiendo que los proyectos con los que empezamos en Colombia o en Honduras se los llevemos también a México o a Ecuador o incluso a Perú. Entonces, sí, Ricardo, esos son los países: Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras y México. Guatemala en una segunda etapa y ya después veremos si hay otros países donde tenga aceptación el portafolio. Pipe, ¿cómo luce el retorno
sobre la inversión para un industrial que quiere hacer esto? Pues cuál es ese ROI, no solamente pues dijéramos en los temas soft de me estoy descarbonizando, Ajá. que es muy importante, pero también ya en la cuenta de esa empresa que se decide hacer esto. Gonzalo, a mí me gusta responder y a veces como que me dicen, ¿por qué respondes así? Yo digo, el retorno para ellos es infinito. Porque el Siquiera Pipe industrial... no es comercial, ¿cierto? pero tiene una razón financiera detrás. Es que el modelo de negocio de Atera es que Atera hace las inversiones. O sea, todo el proyecto, la parte de ingeniería y la inversión financiera la hace Atera y al cliente se le vende es el energético. ¿Y a qué me refiero como energético? Por ejemplo, aire comprimido. Lo que hacemos es un modelo de negocio donde facturamos el uso del aire comprimido. Pero el cliente no hizo ninguna inversión. El cliente simplemente compra lo que usa, incluso vuelve algo que es fijo en su sistema de producción, lo vuelve un variable. Si consume más, paga más, si consume menos, paga menos. Entonces, el retorno para ellos es infinito. Atera construye, Atera opera y simplemente se firman contratos de largo plazo del uso del energético en este caso. Qué maravilla, ¿no? Increíble. Bueno, esperemos pues que este podcast sirva para generar bastante interés. En Celsia estamos muy entusiasmados. Ricardo, y una pregunta para vos. ¿Cómo se siente pasar de la Celsia, compañía de energía tradicional, normal, muy bonita, espectacular, a ser también gestor de activos? Sí, no, es muy interesante. Estamos muy contentos con ese cambio. Rol. Sí, y sabes con una cosa, Gonza y Pipe, y es que tenemos, hombre, el talento colombiano es espectacular. Cuando uno empieza a ver las posibilidades de desarrollo de negocios, de ser capaces de idear negocios, y también aquí, también hay que ser muy sincero, la capacidad también de aceptar que fracasamos. Hay ideas, como mencionaba Pipe, que desarrollamos en el mundo de la eficiencia o en el mundo de otros negocios y que no, finalmente pues no fuimos capaces y que las hemos... Una mentalidad como startupera bacana, Sí, esa, ¿no? totalmente, como que totalmente. se puede, pues como abrazar el error, Así aprender de él, pero si no se hacen las cosas, pues no aparecen las otras que sí funcionan como Atera. Y mira, llegamos a un punto en donde si hubiéramos tenido la visión tradicional corporativa de con el capital nuestro hacer lo que podemos y quedarnos con esos activos hasta que nos aburramos, pues que uno diría pues que eso pueden ser décadas. Aquí tomamos la decisión muy rápido. Tenemos el potencial de crecimiento, teníamos el talento, teníamos los clientes pidiéndonos más. Y dijimos, no tenemos el capital, vamos a buscarlo. Aparece Brookfield, maravilloso, y ya es una compañía independiente que tiene un plan de negocios gigantesco. Pues estamos hablando, y a eso ha hecho mucho titular Pipe, pero lo más importante es tener a los clientes más contentos, no tanto de qué tanto capital estamos desplegando, pero hablamos de hasta 500, 600 millones de dólares de despliegue de capital en los próximos 5 años, que no lo hubiéramos podido hacer solos. No hubiéramos, Celsia no hubiera podido. Entonces, eso nos tiene muy entusiasmados, ese rol de gestor de activos, Gonza, porque creo que los accionistas están empezando a ver esa capacidad de generar intraemprendimientos en Celsia, de ponerlos en valor y de llevarlos a otras escalas. Así es. Bueno, yo creo que muy interesante todo este panorama de Atera. Luis Felipe, mucha suerte a todo el equipo que queremos tanto porque eran nuestros compañeros hasta hace poquito. Se pasaron de piso y todo fue muy elegante, le pusieron otros colores, mirarle la chaqueta. Sí, cultura independiente y todo. Independiente. Eso pues Muy linda, muy linda. Nos dio mucha envidia. Pero Pipe, siempre terminamos el podcast con nuestras recomendaciones. Como siempre lo digo, nuestros invitados tienen unos intereses increíbles. Entonces, adelante con tu recomendación hoy. Bueno, a ver, veo que muchos recomiendan lectura. Yo voy a recomendar, es una lectura, llevo todo el año muy encarretado leyendo sobre física cuántica o los principios de la física cuántica. Y Michio Kaku, que es un físico japonés, un físico teórico japonés muy importante, tiene una forma de explicar la física cuántica muy sencilla. Igual uno termina el libro y puede que solamente se le quede un pedacito. Pero los mismos físicos lo dicen, hasta ellos dicen, no entendemos lo que teorizamos. Pero lo recomiendo. Y Ricardo, creo que hay un libro que él tiene que se llama La física de lo imposible, que te gustaría mucho porque él explica desde la física cuál de las series de ciencia ficción o de las películas de ciencia ficción como Star Wars, Star Trek, todos ellos, cuáles de esas cosas que muestran ellos realmente se pueden hacer en algún momento del desarrollo tecnológico. Recomiendo esa lectura. Y digamos de podcast, estoy ahora con Coaching para Líderes.
tienen 850 capítulos, estoy haciendo selección de algunos de ellos porque son capítulos de 1 hora cada uno, pero hay temas para todo y uno ahí puede encontrar, digamos, temas específicos que le puedan interesar y muy, muy buenos los podcasts. Buenísimo. Gonza, Bueno, dale tú. Bueno, mi recomendación también es un podcast, Luis Felipe, Ricardo y audiencia, que me ha parecido muy interesante porque es un poco game changer. Ellos mismos lo dicen, ellos quieren cambiar el eje de la conversación cultural más que política en Colombia con unas discusiones de muy buen nivel sobre temas como la energía. Se llaman 10 AM Pro. 10 AM Pro. Tienen una mirada además muy descomplicada que no les quita rigor. Creo que hablan en unos términos muy interesantes, están siempre con unos invitados bastante buenos. Próximamente, Ricardo, le estamos proponiendo hacer una alianza de podcast. Así es que yo creo que la gente de 10 AM Pro está poniendo sobre la mesa otra vez la mentalidad de la abundancia. No seguir hablando de carencia, no seguir hablando de pobreza, todo lo que tiene Colombia para no perderse otra vez olas que se ha perdido, revolución industrial, internet, las vemos pasar. En este momento, si tuviéramos energía, pudiéramos estar aprovechando la de la inteligencia artificial. Entonces, qué bueno cambiar un poco la conversación que a veces nos empequeñece por unas conversaciones como las de 10 AM Pro, que yo sí creo que enriquecen bastante. Maravilloso. Bueno, ustedes están demasiado fuertes hoy, así que me voy por algo mucho más light. Hay una serie en Apple TV que se llama Slow Horses. Espectacular. ¿No es cierto? Ya la habéis visto. Sí. Es buenísima y es una historia bastante peculiar. Es agentes del MI5, ¿no es cierto? Sí, sí. La agencia pues, de inteligencia de James Bond, pues, ¿no es cierto? ¿Y cómo te parece que estos son los que metieron la pata? Mejor dicho, los tipos que hay que desterrar. Y los mandan a una cosa que se llama como el Slough House, una cosa pues en la mitad de Londres, las oficinas más horrorosas, allá como desterrados, a que terminen su vida profesional. Y lo lidera pues, un personaje, un super actor que es Gary Oldman, es el que hace el personaje del líder de los Slow Horses y es simplemente fantástica, es graciosa, es tiene mucha profundidad y para los que nos gusta ese mundo como de la novela negra policíaca, como de espionaje, es bien entretenida, se la recomiendo. Slow Horses, buenísima. Bueno, en la junta de Atera, ¿qué va a pasar, Ricardo, con Luis Felipe? Aquí está pues muy sonriente, pero pues a exigir. Y le llegó otro socio que exige más que nosotros. Estamos así que en mucha preparación suerte. psicológica, retiros, estamos preparándonos para ese momento, Gonzalo. No, maravilloso, Pipe, mucha suerte. No, muchas un gracias placer por la este viaje de invitación, 10 qué años. rico. Vienen otros 7, 10 años nuevos, así que Qué rico. toda la suerte a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Esta conversación fue electrizante. Ahora vamos a recargar nuestras baterías. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en Twitter como @Celsia_energía y en LinkedIn como Celsia Energía. Te esperamos en el próximo episodio de Aquí se habla de energía. Celsia, la energía que quieres.